Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Bueno, ya tenemos en los estudios de la tarde en casa al director nacional de la policía, Mario Lallera. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? ¿Con ganas o con pocas ganas de venir a un programa periodístico? No, siempre hay cierta incertidumbre en la... ¿En lo que va a pasar? En la entrevista, no, en la entrevista, pero digo... Con ganas de hablar. Creo que con el tiempo uno se va haciendo afín a que es una parte más del trabajo comunicar y bueno, y lo que intenta es hacerlo lo mejor posible. Bien. Mientras vamos a hacer una cosita interna de la casa, porque tenemos un señor acá, dentro del estudio, que está cumpliendo 60 años. Un señor además que le tenemos un cariño muy especial, todos, nuestro querido amigo Tumayán, ahí lo tienen. Exacto. Un pequeño cantito, un pequeño homenaje de todo el equipo que trabaja con él hace añares. Yo entré a este canal, él ya estaba, y me imagino toda la gente que vio pasar atrás de ese ojo de la cámara. Así que feliz cumpleaños, Tumayán. Bueno, y a ustedes, amigos, les cuento que nuestros platos siempre están relucientes por una simple razón, porque Sapolio tiene esa fórmula que hace desaparecer la grasa. Nos ayuda a hacer ese trabajo de forma fácil y a un precio justo y conveniente. La nueva fórmula de lavavajillas Sapolio, además de la rica fragancia Cuida tus manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa, la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus 3 fragancias, limón, aloe y clásico. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bueno, y ahora sí, de lleno con el director nacional de la policía, obviamente hay muchísimos temas. Me gustaría arrancar directamente por esta frase suya que generó un chisperío. Corta, la frase corta. La gente no tiene miedo, la gente acá no tiene miedo. Les pegaron todos, hicieron cola para pegarle. Imagino que por eso está acá. ¿Quiere explicar eso? ¿Quiere fundamentar que la gente no tiene miedo? ¿Quiere decir, no, hay gente que tiene miedo, la frase fue fuera de contexto? Una respuesta. Sí, lo que pediría es que, como toda entrevista, generalmente la televisión indudablemente tiene ese tema de un espacio corto para emitir una información. Un tiempo corto. Y bueno, a veces determinadas frases pegan y son utilizadas para, bueno, tener una mejor respuesta. Y yo creo que la entrevista fue mucho más larga y esa frase está dentro de un contexto. Y la pregunta exactamente que me hizo el periodista fue si yo notaba el miedo en la gente en la calle. Esa fue la pregunta. ¿Qué nota en la calle? Usted, persona. Yo, persona, le contesté como persona, porque y sinceramente lo que yo noto, ¿no? Es decir, yo no noto el miedo. El miedo, todos sabemos, es una emoción natural y de la esencia del ser humano, que tiene una razón de ser primigenia en buscar sobrevivir ante un acto crítico y de riesgo. Ayuda a resolver situaciones en momentos críticos. Pero no hay una perdurabilidad del miedo, porque si no ya se transforma
en lo que algunos dicen fobia o en situaciones, por ejemplo, de ataques de pánico, es decir, todas situaciones que ya deben ser tratadas de alguna manera porque comienzan a afectar al individuo en forma permanente y lo discapacitan para desarrollarse normalmente. Eso usted en Uruguay no lo nota, eso no hay en Uruguay. Hay. Hay. Ay, sí, claro que sí. En toda la sociedad hay personas. Lo que yo no puedo notar no puedo tener ese diagnóstico, primero porque no soy médico, lo tiene que diagnosticar un médico. Y lo tiene que hacer a través de Consulta personal. Una consulta sí. personal. Pero si yo voy en la calle, voy mirando a las personas que están transitando, haciendo... Y usted me pregunta si yo noto el miedo en las personas, no lo noto. Y yo le preguntaría a usted, si usted cuando transita por la calle observa, si nota que la mayoría de las personas, porque a eso se refiere la pregunta, tienen o están transmitiendo esa emoción de miedo. Y yo la verdad que no. Lo expliqué en el sentido de que yo veo una sociedad desarrollándose normalmente en su generalidad. Ahora, si usted, como yo dije, no dejo de ignorar que hay, cuando están relacionando el miedo con la percepción de inseguridad, es otro tema. Ajá. Entonces, cuando yo le pregunto a una persona para saber la sensación de seguridad, ¿usted tiene miedo? ¿Usted está preocupado? Es como le pregunto. Referente a la seguridad, ¿usted tiene miedo? La persona me va a contestar, sí, en este momento. O sea que lo que me está diciendo usted es que en la percepción de seguridad o inseguridad, la gente tiene temor. Sí. Pero en la calle, en las vías, en los espacios públicos, Claro, usted mira a la gente y encuentra si me que la pregunta gente con la transita. palabra, ¿usted nota el miedo? No. Es lo que tengo que ser sincero, ¿no? Y yo se lo pregunto a todos, digo, perdón, a cualquier persona. Escuchá, cuando andás en la calle, ¿vos notás que las personas están con miedo? Le he preguntado ahora en este tiempo, en esta polémica, discúlpame, parece que yo tengo un problema de observación. No veo el miedo en las personas. ¿Vos ves el miedo? Entonces todos se quedan pensando, no veo el miedo. Digo, porque el miedo se transforma en una emoción que se trasluce, todos sabemos cuando una persona tiene miedo. Pero en su mayoría y en la normalidad, eso no se ve. Ahora, si yo le pregunto, me pongo a detener a cada persona que pasa por mí, y le pregunto, ¿usted tiene miedo? ¿Por qué? Por la inseguridad. Sí, es posible que, es más, hay mediciones hechas, encuestas hechas en cuanto a eso. Entonces, todos vemos, por ejemplo, lo que yo dije en la misma entrevista, en algunas encuestas de victimización para saber la percepción de inseguridad, le han hecho preguntas. ¿Usted cree que la seguridad en Uruguay está bien? La persona ha contestado no. ¿Usted cree que la inseguridad, hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Usted en su barrio tiene problemas de inseguridad? No. El mayor porcentaje contesta no. Entonces, cuando uno lee ese tipo de análisis, entiende. Y luego va a estudios más profundos de personas que se han dedicado a realizar investigaciones en este sentido, se observa que el miedo existe de forma natural en cada ser humano y en cada ser animal. Y por lo tanto ser humano. Entonces, voy por la otra parte. Cuando se dice hay que vivir sin miedo. Digo, eso es una campaña. No, pregunto, si yo digo, deseo vivir sin miedo, porque hay miedo, y deseo vivir sin miedo, digo, ¿y cómo van a hacer?
¿Cómo van a erradicar el miedo? Esa emoción humana. Bueno, pero ahí usted está admitiendo entonces que el miedo es algo que todo el mundo siente. Todo el mundo siente, ¿Usted siente que en Uruguay, si yo le pregunto a la mayor parte de la gente que está en este estudio si tiene miedo por la seguridad, le van a decir que sí? Eso antes no era tan así, es un poco lo que... Y no sé, no tengo mediciones como para manifestar, pero podemos preguntar si siente miedo. A ver, ¿usted siente miedo? Más o menos, quedó bien con los dos, este no va. Este es el que no sabe, no contesta. No, está bien, está correcto. Está bien, es así. Bien, pero a la aclaración de esta polémica que se armó, ¿usted siente que si los uruguayos se les habla de seguridad, tienen miedo? Algunos manifiestan miedo, otros no. Otros no. Algunos manifiestan preocupación, es decir, porque también hay grados de ese miedo. Yo puedo tener un temor que lo denoto como una precaución o preocupación. En otros casos, sí, siento un gran temor, en donde incluso tengo reacciones físicas que se me manifiestan, que son las que otra persona puede ver. Bien. Es decir, voy a responder de nuevo a la pregunta que me hicieron. Usted nota el miedo. La única forma que yo tengo de notar cuando estoy circulando es mirando a las personas, es viendo esa manifestación física del miedo. Si no, y bueno, yo esa manifestación en la mayoría, en lo general, de la vida cotidiana no la veo. Y bueno, tengo que ser sincero, ¿qué voy a hacer? No, está bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una tanda y seguimos después conversando con el director nacional de policía, que ya aclaró esto de si la gente tiene miedo o no tiene miedo, cómo él lo ve y cómo discrimina el miedo y que se note o no que hay esa sensación. Vamos a la tanda.